Los cuartiles son una medida de posición similar a la mediana y dividen al 100% de los datos en 4 partes iguales. Tenemos 3 cuartiles, que sería el primer cuartil, que lo vamos a llamar P_25, el segundo P_50 y el tercero P_75. ¿Cómo calculamos esos cuartiles? Bueno, para calcular el primer cuartil, que sería P_25, lo primero que tenemos que hacer es calcular el 25% del número total de datos. Tenemos este ejemplo y ya tenemos la columna de la frecuencia acumulada completa. Recuerden que n es el último valor de esa columna de la frecuencia acumulada. Entonces calculamos el 25% de 20 y el 25% de 20 es 5. Ese número lo ubicamos en la frecuencia acumulada. ¿Dónde ocurre el dato 5? Fíjense que aquí han ocurrido 9 datos. Quiere decir que el dato número 5 ocurrió acá. Por lo tanto, esta es la clase donde está el primer cuartil. Entonces el primer cuartil va a ser igual al límite inferior de esa clase, que es 5, más el porcentaje, el 25% de 20, que es 5, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 4, entre la frecuencia de la clase, que es 5, por el intervalo de clase. El intervalo de clase, recuerden que es el tamaño de la clase más 1. Es decir, fíjense que esta clase va de 4 en 4, por lo tanto sería 4 más 1, que es 5. Quiere decir que P_25 va a ser igual a 5 más 5 menos 4, que es 1, entre 5 por 5. Este 5 se simplifica y me queda que P_25 es igual a 5 más 1, que es 6. Bien, el segundo cuartil, que es P_50, es exactamente igual a la mediana. Ustedes ya saben calcular la mediana y si tienen dudas pueden volver a ver el video de cómo se calcula la mediana para datos agrupados. Para calcular el último cuartil que nos falta, que es P_75, calculamos el 75% de 20. El 75% de 20 es 15. Y ubicamos en la frecuencia acumulada donde ocurre el dato 15. El dato 15 ocurre aquí, por lo tanto, esta es la clase del tercer cuartil. Entonces sería el límite inferior de esa clase, que es 10, más el 75% de 20, que es 15, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería 9, entre la frecuencia de la clase, que es 8, por el intervalo de clase, que ya dijimos que era 5. Entonces, resolvemos, sería 10 más 15 menos 9, que es 6, entre 8 por 5. Y eso nos da 10 más 6 por 5, 30 entre 8. Resolvemos y nos da 30 entre 8, nos da 3,75 y sería entonces el tercer cuartil va a ser igual a 10 más el resultado de esta división, 3,75, que es igual a 13,75. Muy bien, ahora hacer ejercicios para desarrollar la destreza para calcular esos 3 cuartiles.